Ajustando. Muy buenas noches a todos, a todas las que hoy nos acompañan. Estamos hoy en la sala Carlos Dreus Castro del Teatro Santiago Londoño, un espacio expositivo que viene trabajando por los artistas visuales jóvenes y consagrados, los que llaman los emergentes. Estamos con Jürgen Agudelo. Es un honor que hoy nos permita disfrutar de esta pasión del joven que trabaja la arquitectura y que uno no sabe si estos dibujos son el hobby de la profesión o finalmente es la profesión del hobby, que es la arquitectura. Porque a mí me extraña muchísimo un arquitecto con estas calidades del dibujo hoy por hoy. Hoy los jóvenes están muy pegados de los programas de computación, del Archicad, del AutoCAD, y muy poco le jalan al dibujo, los arquitectos del lápiz y el papel. Yo le quiero preguntar a Jürgen, ¿qué diferencia hay entre un dibujo arquitectónico y una ilustración? Bueno, buenas tardes, noches ya casi. Respondiendo a la pregunta respecto a la arquitectura y según el dibujo, en la parte de la ilustración de la arquitectura se entiende que uno debe tener proporción, estas líneas rectas, estos ángulos importantes que vienen a demostrar lo más importante del proyecto, del lugar, del trabajo que ahí se haya realizado. En la parte de la ilustración siempre hay un espacio, una cabida más para dibujar, digamos, cosas orgánicas, por ejemplo, animales, espacios verdes, estatuas, arte clásico. Algo, Bueno, dijo algo muy importante en la arquitectura. La arquitectura no dejará de ser sólidos pegados al piso. No dejarán ser ángulos y perspectivas de uno o dos puntos de fuga. Mientras que el dibujo en la ilustración o el dibujo clásico es romper totalmente la ilustración y crear de un plano bidimensional algo de lo que es profundo, que se logra con los esfumatos. Y él acaba de decir algo muy importante, pintar, por ejemplo, las zonas verdes, sin que esté el verde ahí, solamente con la repetición modular de una hojita multiplicada enésima vez, ya uno se imagina que son del verde claro, del verde oscuro, que son limonaria, que son de esas plantas que se dan de manera fortuita, ¿cierto? Entonces, es importante lo que nos dice él. Bueno, Jürgen, ¿y de dónde sale, por ejemplo, esos yelmos? Luego pasamos a una cosa de una espada clavada dentro del agua, en un montículo o en algo, a un búho, y luego pasamos como a un dibujo que parece estuviera como recorriendo la época de esos dibujantes como John Constable o Rembrandt o el mismo Botticelli o Rafael, guardando las proporciones. ¿De dónde sale esa transformación y esos temas? bueno, algo que me gusta relacionar mucho con la arquitectura y con otro lado que me gusta a mí que es la música y que es darle importancia a no tener una especie de patrones en el arte. A pesar de que dentro de estos cuatro libros que he mencionado se encuentra un tema muy importante que es algo que a mí me gusta muchísimo más que todo, que es la historia. Encontramos mitología, 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 todo esto es mitología desde cierto punto de vista. Desde el búho hasta el casco de Atenea, hasta los leones de Nínive que se encuentran en lo que se conoce como partes cercanas a Grecia y a Turquía, más que nada. Donde se encuentra toda esta historia convuelta que a mí me gusta mucho. Se encuentra todo esto en los dibujos. Bueno, nos podíamos quedar aquí eternamente hablando con Jürgen, pero lo único que yo digo es que el dibujo de Jürgen es un dibujo que lo detiene a uno y que le rasga la visión. Lo digo porque también soy dibujante. Y él tiene una técnica que es la técnica muy oriental, nacida por allá en el siglo XVIII, que eran de estos arquitectos que se insurrectaban ante los cánones y los dibujos de esa arquitectura rígida pero monumental y de respetos, ¿cierto? Como la de Le Corbusier, por ejemplo, ¿cierto? La de Salmón en Colombia, ¿cierto? Pero él es
de esos seguidores de la técnica. ¿Cómo se llama la técnica que tú planteas en el texto? Bueno, algo que se encuentra en todos los artes, todo el arte que yo hago, se encuentra el etching o el grabado. Esto nace a partir de la necesidad de los periódicos, de los libros antiguos, de buscar una forma de plasmar el arte sin tener que gastarse, digamos, el dinero en pinceles, en pinturas, en especies raras. Solo necesitan dos cosas o tres, por ejemplo. En la época antigua, una tabla de cobre en la que se rayaba y luego se le montaba tinta por encima. O una pluma con tinta y papel blanco, ya depende de cada autor. Mejor dicho, hizo grabado a la inversa, ¿no? Sí, Uno ataca la placa con hendiduras, con un buril una gubia puntiaguda. Y luego a hendidura le aplica tinta y le quita con un periódico, con una tarlatana, el exceso para que la tinta que quede en las hendiduras se traspase al papel con un tórculo, con una prensa de grabado, sí, que son 2000 libras por centímetro cuadrado. Entonces el hombre elimina el tórculo, elimina la placa, elimina la gubia y ya se va, es como hacer el positivo que pareciera que fueran grabados. Hombre, yo creería que estamos ante una promesa del arte, Jürgen, con mucho respeto, y es un honor tenerlo en esa sala que han pasado muy buenos dibujantes, muy buenos pintores, y que una promesa joven, arquitecta, todavía esté haciendo levantamientos a punta del lápiz, de la pluma y sobre el papel, casi que diciéndole no a la tecnología, no por desdén ni porque la quiera desmeritar, sino que le gusta más el dibujo orgánico que el dibujo impreso a través de una computación, ¿no? Computadora, ¿no? Así es. Muchas gracias.